Bienvenidos a esta Casa de la Cultura, donde hoy tenemos la quinta edición de las charlas o de las jornadas que nos ofrece el Ateneo de Granada. Pero esta vez, como hemos tratado diversas actividades, diversos temas durante estas 5 ediciones, pero hoy tenemos, yo creo, una muy especial, y es donde vamos a poder escuchar a la gente joven que tiene esta inquietud por la poesía y vamos a disfrutar todos de ella. Quiero darle las gracias al Ateneo, como no, por ofrecernos esta jornada, y darle las gracias también a Juan Carlos Rodríguez, compañero y trabajador aquí en la Casa de la Cultura, y a Juan Carlos Friebe por acompañarnos aquí también hoy, gran poeta granadino. Muchísimas gracias por estar aquí hoy también. También quiero darle las gracias a Asun y a Marisa Toledano por coordinar este acto, que todos hoy vamos a disfrutarlo muchísimo. Tiene bastante trabajo, pero yo creo, Asun, que merece la pena todo el esfuerzo que ha realizado junto a estos chicos y chicas. Y a vosotros, los jóvenes, que sois jóvenes promesas en la poesía, que sigáis escribiendo, que hagáis lo que os gusta y que si lo disfrutáis, pues bueno, va bastante mejor todavía. Así que muchísimas gracias a todos, enhorabuena, bienvenidos, y le paso la palabra a Jesús Ampers, presidente de la Ateneo. Muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Efectivamente, es la quinta ocasión en la que el Ateneo de Granada es el Ateneo de la provincia de Granada, no el Ateneo solo de Granada capital. Les decía a los chavales cuando los he visto subiendo las escaleras que la poesía es un arma cargada de futuro. Y hoy hablar de poesía y de futuro es justamente una satisfacción para el Ateneo de Granada. Daros la palabra, que mostréis en público lo que estáis escribiendo, que lo de hoy os sirva para empezar a construir nuevos poemas, para empezar a plasmar en las letras eso que sentís que os lleva efectivamente a escribir poesía. El Ateneo de Granada se funda en el año 1925. Y lo funda gente tan desconocida hoy día como pueda ser Manuel de Falla o Federico García Lorca. Desde entonces, en el Ateneo tenemos un gusto por lo joven, un gusto por lo nuevo, porque justamente en aquella época, cuando se funda el Ateneo, García Lorca tenía 24 años. Es decir, que justamente lo fundaron jóvenes, y es por eso que siempre el Ateneo está pendiente de los jóvenes. Desde este punto de vista, para nosotros es un auténtico placer y un honor venir a Albolote, que es como nuestra casa. Muchas gracias, concejala, la vamos a echar de menos. Muchas gracias también a cada una de ustedes y a cada uno de ustedes por estar esta tarde aquí. Les dejo con la poesía. Muchas gracias. ¿Ahora? Bien, nos encontramos hoy aquí para celebrar un acto con el nombre de Poesía Cielo Abierto, un nombre precioso, que está organizado, como habéis escuchado, por el Ateneo Cultural de Granada y por la Concejalía de Cultura de Albolote, y como también han comentado ya tanto Antonio como Jesús, pues consiste básicamente en que un grupo de chicos y chicas de Albolote, de chicos y chicas que escriben poesía, que leen poesía, que les gusta la poesía, pues van a hacer una pequeña muestra, van a compartir con nosotros cosas muy íntimas, porque las poesías normalmente son cosas muy íntimas, muy de sentimiento, de lo que ellos tienen ahora mismo dentro, que si todos recordamos nuestra etapa de juventud, sabemos que es mucho lo que tenemos dentro en esas edades. Yo también voy a dar las gracias a la gente que ha participado en esta organización, a Asun y a Marisa, que son las personas que han estado en contacto con los chicos y con las chicas, nos los han recopilado, nos los han traído aquí, a Juan Carlos,
Juan Carlos Fieve, que, bueno, como habéis escuchado, pues es todo un referente de la poesía, iba a decir de Granada, pero puedo decir nacional, incluso internacional, interplanetaria, y que, bueno, pues es, digamos, también el catalizador, un poquito organizador de este tipo de encuentros, porque él tiene mucho interés por conocer sobre qué escriben los jóvenes, qué pasiones tienen dentro y necesitan expresar. Es algo que a él bueno, pues le interesa mucho, le gusta mucho, y por eso organiza este tipo de eventos con los jóvenes poetas. El hecho de que estemos hoy aquí hablando de poesía, leyendo y escuchando poesía, es decir, que nos reunamos todos en torno a la poesía como si fuese una hoguera, es algo muy, muy importante. Y hoy que estoy aquí en este lado y además tengo quórum, pues me voy a dar el gustazo de deciros por qué yo creo que es tan importante. Voy a dar nada más que dos razones, para no extenderme mucho y ser muy, muy, muy breve. Dos razones muy sencillas. Una, porque la poesía en particular y la cultura en general puede cambiar el mundo a mejor, que ya bastante más lo tenemos. Y en segundo lugar, porque la poesía es el mejor medio de comunicación que tenemos los seres humanos. Cuando yo suelto estas cosas por ahí, de vez en cuando la gente me mira muy rara. Supongo que algunos habrán mirado ahora. Pero lo voy a explicar de una forma muy fácil, incluso muy tosca, porque creo yo estas dos cosas. En primer lugar, es verdad que decir que la cultura, la poesía puede cambiar al mundo, puede sonar un poco frívolo cuando pensamos cómo está el mundo, con sus guerras, con su pobreza, con sus inmigrantes que mueren en el Mediterráneo, en las orillas o en medio del mar, con las violaciones, con los machismos y todos los ismos que tenemos, etc. Parece que decir, no, con la cultura lo arregla esto. Puede, sí que puede. Si echamos un poquito la vista atrás, pues mucho la vista atrás, cuando el ser humano evoluciona a ser humano, hay un hecho clave que nos posibilita ser diferentes al resto de animales y convertirnos en lo que somos, que es la capacidad de abstracción. Esto lo habréis estudiado. Es decir, eso de llevar los animales a las cuevas y pintarlos, esa capacidad de abstracción, es lo que nos hace desarrollarnos de otra manera, ser capaces de crear, de imaginar, y eso da lugar a la cultura. De ahí viene, eso forma parte de nuestra esencia, pero no solamente en aquella época, incluso ahora. Si yo os pregunto a cualquiera de vosotros sobre música, cuáles son vuestros músicos favoritos, o si pensáis en cuáles son vuestros actores o actrices que son vuestros referentes, pues los tenéis, pero seguro que no os fijáis en si son negros o blancos, si son de un país o de otro. Si vienen aquí nunca los vais a ver como inmigrantes, que no tienen que venir a nuestro país. Os va a dar igual su condición sexual, su orientación. Es decir, en la cultura no hay esos ismos, no hay ese racismo, no hay ese machismo, nos va a dar igual si hombre o mujer. La cultura nos iguala un poquito a todos, o nos iguala mucho a todos, y hace que nos veamos unos a otros como iguales, casi como miembros de una misma familia. Y claro, cuando tú consideras a los demás como miembros de tu familia, nunca le vas a hacer daño, nunca le vas a cerrar la puerta de tu casa ni la frontera de tu país, nunca lo vas a invadir, nunca lo vas a violar, nunca le vas a pegar. Es muy tosco el razonamiento porque profundizar sería muy largo. Pero realmente la cultura nos hace ser mucho más humanos. Y solo siendo mucho más humanos podremos evitar el mundo que tenemos ahora. Y en segundo lugar, cuando digo que la poesía es el mejor medio de comunicación, esto sí que es real. Si pensamos, la poesía comunica siempre, normalmente, emociones, y es la mejor forma que tenemos de mostrar las emociones, para que la gente nos entienda. Por ejemplo, si yo os digo esa expresión que la tenemos cotidiana todo el mundo, de tener mariposas en el estómago, todo el mundo me entiende. Cuando alguien se enamora, le gusta a alguien y siente mariposa en el estómago y se lo dice a otra persona, oye, cuando veo a esta persona siento mariposa en el estómago, que es por la poesía, esa expresión, la otra persona lo entiende perfectamente. Y es mucho más fácil decirlo así que ponerte a explicar todo el proceso fisiológico que puedes sentir en el estómago, que sería muy largo, muy correoso, más feo, y seguramente nos entenderían menos que si lo decimos así. Y nuestra comunicación, o sea, nuestro lenguaje está lleno de ese tipo de expresiones, ¿no? El nudo de la garganta, fijaos qué expresión más bonita, para decir cuando estamos emocionados y no nos salen las palabras, el
nudo de la garganta es pura poesía, y cuando lo decimos, cuando tenemos esa sensación aquí de presión, no nos ponemos a explicar a la otra persona fisiológicamente lo que sentimos, decimos, tengo un nudo de la garganta, y nos entienden perfectamente. No solamente nos entiende, sino que provocamos la empatía a la otra persona porque también ha sentido lo mismo en otras ocasiones. Y así podemos seguir contando montones de expresiones. Puede se me viene el mundo encima, puede una persona dulce o un amargado. Es decir, nuestro lenguaje común, el de todos los días, partirse de risa, etcétera, etcétera, nuestro lenguaje común está lleno de poesía. Porque la mejor forma de expresar nuestras emociones es la poesía. Es la forma, pero no la mejor porque sea la más bonita, sino porque es la forma en que mejor nos entienden. Y por eso se facilita ese proceso de comunicación. Y el 99% de nuestras conversaciones con el resto de personas está relacionado con nuestras emociones. Cuando alguien nos pregunta ¿cómo te ha ido en el instituto, hijo? No le hacemos un listado de a primera hora tuve tal, a segunda tal. No, pues le contamos cómo nos ha ido, si este profesor ha hecho tal que me ha sentado mal, o me ha sentado bien, o si mi compañero me ha dicho no sé qué, fíjate qué idiota. Y contamos nuestras emociones, sí. Y en el trabajo igual y en todo. Por lo tanto, y en conclusión, la poesía es la mejor forma de comunicación que podemos encontrar, y la poesía en particular, la cultura en general, nos puede mejorar mucho como seres humanos. Con estas dos conclusiones, fijaos lo importante que es que estemos aquí, y con estas dos conclusiones, pues está aquí el siguiente, que todavía no los hemos nombrado, y nos vamos a quedar. En torno a la poesía, nos reunimos hoy, y en concreto en torno a la poesía de Santos Casares, de Candela Gutiérrez, de Daniel Liñán, de José Romero Cortés, de Lucía Vega, de Raúl García, de Lucía Palma y de Julio Hidalgo. Ellos están saliendo ahora, poco a poco, pero no solamente vamos a tener poesía, también vamos a tener música, que tenéis poesía, a cargo de Pablo Segovia, que también es otro de los chicos. ¿Vale? Y yo hasta aquí os voy a presentar primero a Pablo Segovia, porque vamos a tener música al principio del acto, ahora a mitad y al final. Entonces, si quiere Pablo ya acercarse a su atril, nos va a interpretar una pieza musical, también nos contará algo, si quiere darle paso al micro, y ya a partir de ahí, pues ya tomará la palabra Juan Carlos Fieve y irá desarrollando todo. ¿Vale? ¿Nada? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, soy Pablo Segovia y bueno, pues yo empecé mis estudios musicales a la edad de los 3 años tocando el violín, que me introdujo mi tito, y bueno, pues a partir de ahí ya fui haciendo cursos y escalando el nivel, y ahora estoy en quinto de profesional en el Conservatorio Ángel Barrios de Granada. Y bueno, pues primeramente voy a interpretar El Amoroso 1 de Gambini.
muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí, a todos ustedes. Muchísimas gracias a Tony, a su equipo, a Asun, a Marisa y por supuesto a Juan Carlos por sus palabras de introducción. Pero especialmente gracias a nuestros jóvenes poetas, porque es difícil compartir a veces sentimientos que tenemos enquistados y que nos salen de una forma. Y exponerlos en público es doblemente complejo, porque siempre hay algún regomillo, como decimos en Granada. No siempre somos valientes y no tenemos por qué serlo. Os voy a contar luego una anécdota de más o menos un poquito más joven que vosotros y vosotras, que me sucedió a mí con mi primer poema, escrito a los 12 años y publicado en la revista del colegio Moaxaja. Pero lo dejo para un poquito más tarde, para que corréis conmigo. Abundando un poquito en las palabras de Juan Carlos, voy a recordar dos hechos que, en fin, dos cuestiones que a mí me interesan mucho. Una es el lenguaje, del que Galileo Galilei, en el discurso sobre los máximos sistemas filosóficos del mundo, se refería diciendo que habrá algo más asombroso que la invención de todas las cosas que han inventado los seres humanos, que son muchísimas, y en aquellos tiempos ya eran bastantes, pero habrá algo de verdad más asombroso que la invención del alfabeto, un sistema que nos permite contar lo que estamos viviendo y que podrán leerlo dentro de 1000 años, o que nosotros y nosotras podamos leer lo que se escribió hace 3000 o 4000 años. Por ejemplo, el Gilgamesh, que es el primer poema épico que conocemos, aunque hay también en la literatura china, por la India, poemas antiquísimos. Efectivamente, el lenguaje es una de las cosas más importantes del mundo y el cuidado del lenguaje es una de las funciones de la poesía. La poesía no tiene por qué ser sencilla, puede ser como nace de cada cual. Y en esa libertad, que es una verdadera libertad, estas personas que nos acompañan hoy han ejercido no solo su derecho, sino algo más importante que un simple derecho, han ejercido su voluntad, su libertad. En segundo lugar, hablando de cuestiones relativas a si la poesía sirve o deja de servir, pensad que yo, por ejemplo, y no es por presumir, llevo 10 libros escritos, me han publicado en 20 antologías, me han traducido a varios idiomas, bla, 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 bla. Yo no me dedico a eso de la poesía ni a dar clases, yo trabajo en un oficio porque en la vida de poeta no da para pagar el alquiler. De vez en cuando te invitan, te pagan un poquillo, pero tienes que tener algo detrás, salvo que seas pues una persona como que esté en la universidad y que compagine unas cosas con otras. Ser poeta no depende de que estéis en una cátedra, ser poeta no depende de que estéis en un alto cargo. Ser poeta depende de querer aprender, que eso es fundamental. Y al hilo de ello, ya no ocuparé mucho más tiempo, ya contaré un poquito sobre el ciclo y poco más. Me gustaría recordaros al emperador Augusto, que vivió en el siglo 0 a 1 antes de Cristo y después de Cristo. Él tenía un problema, él tenía su mano izquierda y su mano derecha. Su mano izquierda era mecenas, de donde viene la voz mecenazgo, era una persona que ayudaba a escritores y artistas, y a su mano derecha, que era la mano militar, que era Agripa. En cualquier caso, había una cosa que Augusto envidiaba enormemente, y es que los griegos tenían la Ilíada, que la había escrito Homero, el mayor poema épico, que os recomiendo que leáis si no lo habéis leído, cuando queráis, a todo lo llega a su tiempo. Y claro, habían tenido la guerra de Troya, los dioses, los semihéroes, los héroes, aquello fue algo increíble, pero Roma no tenía una mitología, no tenía eso, no tenía esa excelencia. La de Roma es la historia de dos hermanos que amamanta una loba en una cueva asquerosa, que se matan uno al otro, que el rastro de la Sabina, total, un desastre. Claro, ¿qué es lo que pensó nuestro emperador que podía hacer? Pues utilizar a un poeta y encargó a Virgilio que escribiera otra de las grandes obras de la literatura universal, la Eneida. Así le daba un pasado comparable al de los griegos que tanto envidiaban y al mismo tiempo creaba una de las obras maestras de toda la literatura de todos los tiempos. Quiero deciros que la utilidad de la poesía se puede ver de muchas formas. Creo que al emperador le resultó bastante
útil. Pero lo más importante es que 2 milenios después sigue siendo una fuente de placer. Y eso sí que es útil. Dicho todo lo cual, como breve presentación sobre la importancia del apoyo de mi amigo Juan Carlos, voy a explicaros muy sucintamente el porqué de Poesía a cielo abierto, que es un ciclo en el que se recogen muchas voces, y la preocupación nuestra era algo que considero fundamental, es que se está escribiendo en los colegios hoy, en los colegios, en los institutos, en Granada o en Albolote, qué es lo que hay, y tratar a los jóvenes y a las jóvenes como autores y como autoras, es decir, que publiquen, aunque sea de momento modestamente, que tengan la atención del público, que aprendan a defenderse también, si hay que defenderse, que la anécdota final va de eso. Y surgió la posibilidad, el Día Internacional de la Poesía del pasado abril, en la que gracias al Ateneo pues, pudimos contar con chicas y chicos de ciertos colegios de Granada. Extender eso es la intención del ciclo en este caso. Y contado todo lo cual, vamos a la anécdota. Mi misión va a ser presentar un poquito, decir los nombres, ellos subirán, le haré una preguntilla, pero ninguna maliciosa, así que no temáis, me contaréis lo que os dé la gana, hasta donde queráis contarme, y luego, a la cuarta lectura, volveremos a escuchar el violín, maravilloso de Pablo, muchísimas gracias. Luego seguiremos con los 4 siguientes. Uno de los poemas, de los 2 que van a leer, lo tenéis aquí, así que os lo podéis llevar, está para eso. Y la anécdota es la siguiente. Yo tenía 12 años en el colegio cuando escribí mi primer poema y juro por lo más sagrado que a mí lo que me interesaba era escribir novela. Entonces siempre escribía el primer capítulo, pero aquello era muy largo y me aturdía. No sé cómo, porque yo leía los libros de mi hermano, 4 años mayor, los libros de su curso, pues tenía cierta ventaja. Y una vez que me sucedió una cosa que no viene al caso, pues me salió un poema del tirón, de esos que cuando llegas a casa dices, esto tengo que escribirlo con una máquina de escribir, Olivetti, letra 25 de mi padre, que era sagrada. Tocar aquello era lo más grande que podía pasar y la maldición podría ser bíblica. O sea, que escondida, escribí yo allí, catalás. Y apareció mi hermano mayor, y dije, ¿qué estaba haciendo? Pues de eso que te escondes. Total, que al final me la sacó del tabulador, lo leyó, se lo dio al profesor de literatura suyo, que estaba en primero de UPA en aquel entonces, yo estaba en sexto de GB, y se publicó en el colegio. Yo ni estaba muy feliz ni muy infeliz, pero mi primera crítica voy a compartirla con vosotros y voy a decir una picardía. Salgo del colegio y un amigo de mi hermano, a mí me llamaban Olmedo porque frieve, es más difícil, es frieve, que es muy fácil, a mí me resulta muy fácil. Pues este amigo de mi hermano se dirigió a mí y me dijo, con una voz de esas que tienen los mayores que aterrorizan cuando tienes 12 años, Olmedo, ¿tú has escrito ese poema? Y yo tímidamente respondí, sí. Y me dijo, pues menuda mierda de poema has escrito. Bueno, ni me lo tomé bien ni me lo tomé mal. Lo que pasa es que sí es cierto que a veces de las malas críticas, cuando lean mal, podemos extraer conclusiones. Y yo me propuse que por encima de mi cadáver volvería nadie nunca a decirme eso. Así que podéis sentiros muy orgullosos de vuestros trabajos, cada cual tiene su voz distinta. Lo bonito de la vida es que tengamos muchas voces distintas, que sigáis escribiendo, que aprendáis mucho y sobre todo que hay una cosa que por favor os pido, que leáis mucho, que esa va a ser la mejor forma de que podáis expresaros posteriormente con mucha más libertad. Dicho todo lo cual, y perdonad por la paliza, vamos a comenzar con el violín o ya vamos de más. Bueno, me voy a poner las gafas, veréis que de vez en cuando me las quito, luego no sé dónde me las pongo, luego las busco en el bolso porque creo que no las tengo, pero sé que las tengo en la cabeza. Esto de ser poeta a veces tiene sus problemas. Y vamos a empezar con Santos Casares Prados. Perfecto. Bueno, pues Santos nació aquí, en Albolote,
en el año 2006. O sea que supongo que de año hasta ya va cerca de los 16, 17. ¿Cuántos años? 17. Y está en primero de bachillerato. Lo otro, aquí una cosa, que yo muera del bug, el bachillerato, ¿qué es lo que es? Creo que es tercero, no sé. Vale, perfecto. Ya está, ya me oriento. Por la edad. Bueno, y aquí tenemos un poema suyo que se llama Suspiro en el tiempo y va a leer otro que se llama A mi musa. Y voy a hacer un comentario, si no te importa, los dos son completamente distintos, porque también es verdad que los poetas pueden escribir un día sobre una cosa alegre, otro día sobre una cosa triste, otro día sobre un rayo que cae. Y me ha llamado mucho la atención la diferencia entre estos dos poemas. Había un tercero, pero simplemente me ha parecido que era lo más llamativo. Parecen de épocas distintas. Sí, la verdad es que sí, que son de épocas bastante distintas. ¿Como de cuántos años de diferencia? No, no son muchos años, pero se contrastan entre ellos. Vale. Bueno, pues yo creo que por donde tú quieras empezar, te voy a hacer una preguntilla. ¿Cuáles son tus preferencias, tus gustos literarios? ¿Puedes decirme que te gusta más, yo que sé, la PlayStation, que esto... No. A mí me gusta escribir mucho y no tengo realmente un referente y eso yo creo que es una cosa que he llevado siempre, que no he aprendido poesía de nadie, es que simplemente me ha salido a mí a escribir de mí mismo, sin leer a nadie que escriba. A lo mismo si hubiese leído, hubiese escrito otro tipo de cosas, pero eso es lo que yo pienso que es lo que tiene valor por escribir. Pues para no haber leído y no haber leído a nadie, el primer poema son unas cuartetas estupendas. Muchas gracias. Bueno, pero es que el otro no tiene nada que ver, así que vaya a disfrutar de un amplio contraste. Os dejo con Santos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Es que como soy una persona muy olvidadiza, aquí tenéis un presente para cada uno de los asistentes. Entonces, cuando termine el acto, yo te regalaré eso y tú lo abrirás y lo recibirás todo tu público que te va a aplaudir apasionadamente y lo mismo nos hacen una foto y ya tienes a quien firmar la próxima vez. Muchas gracias. Bueno, el primer poema lo escribí para el concurso que hay en el instituto del IES Aricel. Fue el primer trimestre de este curso y habla sobre el camino que hay hacia la muerte o el camino que lleva en la vida. Se llama Suspiro en el tiempo. No se muere quien se va, solo muere quien se olvida. Es la vida en realidad, la verdad del que respira. No deriva quien camina, de mentira deja paso. Ya no es caso del que mira, ira inmensa del fracaso. Paso en falso menosprecia, necia vista alrededor. Flor pisada se desprecia, besa senda del pastor. Que el amor nunca se apaga, haga el frío de la muerte. Verte alegre no se paga, paga solo por lo inerte. Quiero verte sonreír, ir contigo a donde fuera, ser aquel jocoso abril al vivir la primavera. Dejar huella en lo vivido, que el olvido ha de llegar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y bueno, el segundo poema es un poco más amoroso. Lo escribí pues en mi época en la que más enamorado he estado. Y bueno, dice así. Manejas mi corazón con cuerdas de marioneta, mandas indirectas que deshaces con el viento. Te quedaste a ser la musa de este poeta y es por eso que te estoy escribiendo en este momento. Tan bonito como tuyo describiría este poema, escrito con la tinta de llantos que no me salen. Que no te hagas una idea de lo que pienso, es una pena, que todo lo que te quiero, solo el folio y Dios lo sabe. Sé que no soy egoísta porque te daría mi vida, vida perdida por el placer que hay en tus labios. Labios que me salvan cuando no encuentro salida y que me matan, como el paso del tiempo en el calendario. Haces que mis días se vistan de primavera, que mis ojos desnudos vean un mundo más colorido. Quien no te conozca tiene una falsa quimera, y es que Rosa, tan perfecta como tú, nunca ha existido.
la sorpresa, la emoción. Claro, a vosotros ya la sorpresa y la emoción se han acabado. Bueno, como habréis oído, eran dos carencias completamente distintas. O no tanto, pero en cualquier caso, el tema del amor va a ser recurrente, gracias a Dios, porque si a estas edades no amas, entonces apaga y vámonos. Porque ya cuando eres mayor las cosas ya sabemos. Pero ahora es una vivencia tan natural y tan a flor de piel siempre en ciertas edades, que nos lo vamos a encontrar de formas muy variadas, porque el amor, ya sabéis, no siempre es alegre. Ahora vamos a escuchar a Candela Gutiérrez Arjona, nacida en Albornoz, y que cursa primero de bachillerato, que creo que ya me estrella. Bueno, es curioso porque yo leyendo los poemas de Candela es una chica que observa mucho el cielo. Cuando me refiero al cielo se puede fijar hasta en un satélite, ¿verdad? Pero no en la luna, no solo en la luna, porque había uno, si no recuerdo mal, que era sobre Titán, que está bastante más lejos que la luna. En cualquier caso, toma como ejemplo, como punto de partida, la observación del espacio, de los fenómenos naturales, de la existencia del Sol, de la Luna, que por supuesto conocemos, pero luego ella reflexiona al final, y es muy bonito porque es una forma de hacer poesía en la cual ella toma distancia, es decir, lo importante no es el sujeto poético suyo, es lo que sucede fuera de ella y que luego ella interpreta. Así que vamos a escuchar dos poemas. Te voy a hacer una pregunta de esas malas. Tienes que decirme a tus tres poetas favoritas, si quieres, si no dos. Una. Pues... ¿Gloria Fuerte te suena? sí. Por ejemplo, que era una diosa. Pero bueno, que entiendo que estés nerviosa. Y chicos, es que las chicas abundaban menos. Pues... Tú piensas que yo soy chica también, porque aunque me llamo Juan Carlos, soy Carla. Entonces cuando me preguntan, ¿y tú, Juan Carlos Frieves? No, yo es que soy como Cecilia González. Yo soy Fernán Caballero. Así que, tus tres poetas preferidos, ya sean chicos o chicas. Pues entre mis grandes referentes destacan Mario Benedetti. O una maestra. Bueno, Lorca. Súper obra maestra. Sí, y Luis Cernuda también. Dios. Muy buen gusto. Muy buen gusto. ¿Y cuándo tuviste tu revelación poética primero? Porque yo he contado la mía y ya viste el resultado. Pues yo entré al instituto y bueno, pues me empecé a informar un poco sobre la poesía por los concursos que se realizaban. Y bueno, hasta ese momento mi zona de confort había sido la prosa. Y bueno, pues ahí empecé a presentarme a los concursos, empecé a leer poesía. Y pues ahí descubrí, pues, como bien habéis dicho, que también es otro vínculo de comunicación muy importante. Y pues también luego compaginé con la prosa. Muy bien. Pues te vamos a agradecer muchísimo que nos leas Atardeceres, y espérate que me ponga la gafa, que estoy fatal, mientras la felicidad se abre paso. Muchas gracias. Bueno, pues el primer poema que voy a leer se titula Atardeceres. Y bueno, pues yo siempre he sido una persona muy observadora y en este caso he querido brindarle homenaje a este fenómeno meteorológico que son los atardeceres, puesto que yo creo que el sol es sinónimo de perseverancia, puesto que a pesar de que sea un día nuboso o haya habido tormenta, el sol siempre acaba poniéndose dejando pues, paso a la noche. Entonces creo que nosotros tenemos que tomar el sol como referente, puesto que, bueno, aunque tengamos malos días o estemos en una mala racha, pues siempre tenemos que ejercer nuestra labor y dejar paso pues a la oscuridad, aunque no queramos, pero es parte de la vida. La vida son luces y sombras y no aceptarlo pues sería negarse a, pues, eso, a la vida misma.
ese fenómeno que muestra una ceremonia de despedida al Sol antes de continuar con la proyección de las demás estrellas. Cada día, antes de darle paso a la noche y a toda la oscuridad que esta trae consigo, una mezcla de nubes y luces etéreas asisten a este ritual, acunando al Sol entre sus brazos y deseándole un buen viaje hacia la otra cara de la Tierra. Finalmente, la Luna ejerce su labor en nuestro horizonte y nos acuna a nosotros en sueño profundo, hasta volver a divisar el Sol, codicioso de vernos de nuevo. Sus apariciones diarias nos enseñan que el mundo no es tan terrible como parece, y que, teniéndolo cerca, no está todo perdido. Y es por eso que tenemos tanto que agradecerle. Mirémoslo a todos con gran pasión, pues nunca sabremos cuándo será nuestro último atardecer. Bueno, y en segundo lugar voy a leer mi segundo poema titulado Mientras la felicidad se abre paso, que lo escribí en un momento en el que, bueno, no era mi mejor momento, estaba en una etapa un poco perdida en mi vida, y bueno, pues finalmente llegué a la conclusión de que todo tiene una salida y que después de salir pues te das cuenta del sentido que tiene todo lo que ha acontecido y le acabas buscando respuestas a esas preguntas que te has estado preguntando. Esta sociedad cubierta de un vidrio hostil y mortecino que no deja entrever las pequeñas cosas de la vida, o quizá las grandes. ¿Qué importa su tamaño mientras cumplan su cometido y nos hagan felices? Llegará un día en el que resolvamos ese puzzle finito, en el que encontremos respuestas a las cuestiones más insistentes de nuestro ser, en el que vislumbremos el sol entre la nube grisácea y la tormenta, en el que nos miremos al espejo y nos veamos, en el que aprendamos a madurar y no a seguir sufriendo, en el que encontremos sentido a esas formas distorsionadas que vemos a través del vidrio. Llegará un día en el que cada uno de nosotros seamos embelesados por el resultado que obtengamos en una extensa andadura, por el camino hacia la felicidad plena. Sorpresa. Ábrelo para que vaya a ser que te hayas dado algo distinto. Bueno, pues el tercer poeta, en este caso, es Daniel Liñán López, también nacido en 2006, que gusta primero de bachillerato, que lo debe saber, y comentaros que él también observa la naturaleza, pero además tiene cierta vertiente ecologista en el poema, tiene dos, no son muy largos. Y me gustaría preguntarte si eres una persona comprometida con la causa ecologista en tu poesía, o es una raya en el agua, o forma parte de tu actitud vital. Bueno, este poema lo escribí para un concurso de la vida para un concurso del instituto de la vida en verso, y básicamente hablo de la belleza de la naturaleza. Muy bien. El segundo me ha llamado mucho la atención en que, bueno, son reflexiones personales que se permiten aquí en privado, ¿verdad? Vuelve a tomar, en este caso, unos seres de distinto pelaje, un pájaro, un pez. Eso nos habla de dos mundos completamente distintos, de aquello que vuela, a ver, que vuela la cazuela, que es lo etéreo, que es lo alto, que es lo elevado, y nos habla de un mundo muy profundo, interior, sumergido, que es donde vive el pez. ¿Eso es un trasunto del poeta? Quiero decir, ¿hay algo de ti ahí? Creo que no. Vale. Es que yo en verdad este poema digo, ¿de qué lo escribo? Y digo, bueno, pues un par.
Me parece maravilloso porque ahora había gente que habría dicho sí, desde el principio pensé en reflejar el interior mío, etcétera, etcétera. Así que premio a la sinceridad para empezar. Luego, ¿cuáles son tus referentes dentro de la literatura en general, si quieren? Bueno, de la poesía. Por ejemplo. Pues Federico García Lorca, Juan Carlos Friebe y Daniel. Eres mi líder carismático absoluto en este momento. Acabas, si yo pudiera poner tu nota, me faltarían palitos para ponerte el 11. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a... los poemas no tienen títulos, a lo que él se lo haya puesto después, con lo cual él nos envió 4 poemas y pensamos que el tercero y el cuarto pues daban más juego. Ya se ha dicho que el cuarto no, porque me he inventado yo la historia y me han dicho que naranjas de la China. Así que, ensayo, error, ya sabéis. Bueno, pues dejo con Daniel Liñán, que va a leer esos 2 poemas. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar por un poema que hice para el concurso de mi instituto La Vida en Verso y se titula Silbido de la hoja. La naturaleza un regalo que nos brinda cada día, un oasis de belleza en medio de la monotonía. Sus árboles nos abrazan, sus ríos nos refrescan, sus montañas nos desafían, sus flores nos embriagan. Cada criatura que habita en su vasto territorio nos muestra la diversidad de este mundo tan sorprendente. La naturaleza es un poema que nos invita a contemplar, a valorar y cuidar este tesoro sin igual. Y bueno, el siguiente poema se titula Sueño profundo. En el fondo del mar vive un pez solitario que sueña con volar en un cielo imaginario. Nunca ha visto la ave, ni ha sentido el viento en su piel, pero imagina que es libre, cuando nada hacia el coral. Así pasa sus días, en un mundo submarino, soñando con alas y un cielo cristalino. Voy a insistir en que abran la caja por una razón muy sencilla. Tenemos una maravillosa fotógrafa que voy a hacer un retrato con ella. Yo además salgo después con mi nuevo amigo íntimo de la fotografía. Bueno, después de lo que me has puesto, malo. Bueno, y antes de una nueva interpretación de Pablo, que vendrá a continuación cuando le entregue la 4ª granada del Ateneo a nuestro próximo invitado, que es José Romero Cortés, a quien le agradecemos muchísimo que se levante y diga, aquí estoy yo, porque ahora lo conozco. Él nació en el año 2009. Es más jovencito que sus compañeros y compañeras anteriores y estudia segundo de ESO. Que eso, a ver si me sitúa, que ha perdido el primero de bachillerato, pero eso es como octavo, como primero. Para empezar, aquí estoy yo. Y segundo. Segundo, no hay referencia. Perfecto. Los poemas de José Romero Cortés, hay 2, Un día de invierno, y Nunca me ha gustado mucho por la utilización de un recurso muy básico, que es la repetición, la reiteración, en este caso de Nunca, que le da una fuerza especial. Pero aparte, también es reflexivo, no hay día malo, depende de la actitud que mostremos. Me gustaría que nos dijera, como le he preguntado también a ellos y a ellas, cuáles son los autores que pueden haberte interesado más. Para empezar, no sé si me lo vas a dar por bueno, porque no es poeta, pero uno de mis mayores referentes es Sabina, Joaquín Sabina. Muy bien. ¿Me lo das por bueno? Yo pienso que es más músico que poeta, pero eso es una opinión personal. No te quiero decir que no haya escrito poesía, que escribe, por supuesto. Lo que pasa es que ha escrito algún soneto que no es un soneto, y eso es falta de ortografía. Y el segundo te diría que es Becker.
Maravilloso. Y una cosa es que al final he encontrado una poesía que me gusta más que Día de invierno, entonces al final puedo leer esos dos. Yo de todos modos, para que no me dejes fatal, lee los tres. ¿No? O ese te da regomello, como decía al principio a Pluto. No, es que ahora pasa que el tercero no lo tengo ahora mismo aquí en... Perdón. O sea, tengo aquí dos. Sí. Me falta el tercero. ¿El tercero es el que tengo yo aquí? El de un día de invierno. Te lo leo yo si quieres, vamos. O te lo paso y lo lees, como tú prefieras. Pero hay que cumplir con el programa, porque en esto somos... En fin, no voy a decir una frase que no estamos en el periodo correspondiente. De los dos, y si no te importa, rematamos con el último. Salvo que tú tengas algo, tu criterio es más importante. Si prefieres no leerlo, no lo lees y punto y final. Lo que tú consideres. Como te he dicho, la libertad es lo fundamental. Así que obra en consecuencia. Un aplauso para él. El primer poema se llama Nunca y la primera versión ya está más que perdida. Y aunque la idea del poema es la misma, solo han cambiado las palabras. La idea es creer, da igual cómo sea la otra persona. Nunca serás tan pura como los diamantes que imperfecciones no poseen. Nunca serás tan hermosa como las rosas que pintan el campo. Nunca serás tan brillante como las estrellas que alumbran el cielo. Nunca serás tan especial como aquellas palabras que oí por primera vez. Tú, mi amor, nunca, pero nunca serás así. Nunca serás como los diamantes, porque tus imperfecciones te hacen perfecta. Nunca serás como las rosas, porque tu belleza las eclipsa. Nunca serás como las estrellas, porque tu brillo ciega al sol. Nunca serás como aquellas palabras, porque las palabras se las lleva al olvido. Tú, mi amor, nunca, pero nunca serás así. El siguiente poema se llama Circo y para escribirlo he tomado inspiración, no la solo copio, por si hay alguna duda, ¿vale? De una de mis canciones favoritas, que tiene temática circense. Y ha sido el mayor quebradero de cabeza que he tenido en mi vida. Un lugar lleno de magia. Magia de las risas y aplausos. Aplausos que nos da el público. Un lugar donde pasan cosas. Cosas que nos alegran el día que se pasa volando. Sale un payaso a hacer payasadas. Payasadas que hacen reír al público. Público que le da un aplauso. Hay un gran domador. Domador que domestica bestias. Bestias que le roba un aplauso al público. Malabaristas con malabares. Malabares que giran en el aire. Aire que roza los aplausos del público. Trapecistas en las cuerdas. Cuerdas que tiemblan. Tiemblan los aplausos del público. Hay un mago con cartas. Cartas que vuelan del sombrero. Sombrero que hechiza los aplausos del público. Creo que falta algo. Algo por lo que no estaremos vivos. Vivos de alegría. Sin los aplausos. Aplausos del público. Público del circo. Ahora o nunca, tú decides. Ahora. Un día de invierno. La idea de este poema es hacer como un escenario frío y acercarnos un poco al calor. Tristes días de invierno, gotas de lluvia en la ventana y capas de nieve en la calle. Un fuego helado en la chimenea. El baile de la zama calienta la habitación y las chispas de la lumbre rompen el silencio. Un día malo que alegra el corazón. Todos reunidos en la mesa nos divertimos un montón. Muchísimas gracias. No, lo siento. Es una canción alemana.
Bien, pues vamos a continuar con Pablo otra vez, que nos va a contar primero qué es lo que nos interpreta. Bueno, pues en esta segunda intervención voy a interpretar El amoroso 2 de Gambini. Pablo, búscate alguna más larguilla que toca muy bien. ¿La dejas con la miel en la boca? Bien. Bueno, pues tengo el placer de presentaros, voy a llamar a Lucía Vega Ortiz, nacida en Albolote en 2006, estudiante de primero de bachillerato, que, bueno, tiene un primer poema que creo que no tiene título. ¿Tiene título? Sí. Ah, pues primer poema y segundo poema ha salido. Así que ya nos dirá los títulos. Al principio hace una reivindicación del yo muy interesante antes de venir de nuestra vida, que sabemos desgraciadamente que es efímera, y sobre la toma de decisiones vitales. Me ha gustado mucho. Y también en el segundo poema, el resumen sería: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Es una reivindicación de un clásico latino, de un tópico total que es el carpe diem. De tal manera que, Lucía, ¿te has planteado alguna vez que tú eres en realidad un poco clásica? El carpe diem, disfruta el momento, aprovecha la vida. Pues la verdad, yo ese poema lo elegí, bueno, lo hice porque realmente creo que realmente muchas veces el ser humano se arrepiente en hacer las cosas en el momento, y cuando quiere dejar de hacerlo se da cuenta de que debería haberlo hecho ya demasiado tarde, todo no quiero decir esa palabra. Muy bien contado y muy bien escrito. No por capricho, voy a ver si sacamos aparte de... ¿Tienes alguna poeta o poetista preferida? Sí. Yujú. Silvia Plath. Maravillosa. Premio al buen gusto. Y también Lorca, y no es poetisa, pero Virginia Woolf. Virginia Woolf es una diosa también. O sea que podemos considerarla como tú y yo queramos considerarla. Poeta y muy buena. Las horas, hay que leerla. Y otras. No sé si conocéis, y esto no por introducción alguna, a Elena Martín Vivaldi, una poeta maravillosa que creo que debéis conocer si no la conocéis. Bueno, pues los poemas de Lucía, que nos va a leer ahora mismo, ella le va a poner el título que a mí me falta, quizá por un descuido mío, y lo lamento, no poder anunciar su nombre, pero seguro tú lo haces mucho mejor que yo. Venga, un aplauso enorme. El primer poema que voy a recitar se llama Necesitar. Este lo escribí ya que estaba en una etapa bastante difícil de mi vida y con esto quería apagar las llamas de mi corazón, y así lo conseguí. Miedo a que todo desaparezca, que nada vuelva a ser lo que era. Miedo de mirarme al espejo y no recordar el mundo que solía comerme. Pensar que soy menos cuando soy mucho más. Pensar que no puedo sin intentarlo. Sopesar circunstancias caóticas que acabarán comiendo mis sentidos. Pensar menos y hacer más. Querer más y sufrir menos. Todo aquello que soñaba se quemaba junto a recuerdos,
resguardados por el tiempo, apreciados por ella. Apego a vagos recuerdos hirviendo mi sangre. Y una vez más debo mirarme al espejo y gritar que me necesito más que nunca. Ahora voy a recitar el poema titulado Querer quererte. Fue mi época más enamorada, donde pues, también, como he dicho anteriormente, estaba presente el carpe diem, ya que me arrepentí mucho de no hacer las cosas cuando tuve que hacerlas y ya era demasiado tarde. No pretendo amar mi mañana, cuando mi alma esté presente y mi inerte cuerpo ausente. No me quieras querer mañana, cuando mis pupilas se hundan y no lleguen a contemplar tu elegante talla. No me eches de menos mañana, échame hoy en falta, cuando de tus nítidos ojos brinden hacia las lágrimas. No mires mis ojos mañana, míralos hoy sin falta, que mis ojos caramelo de ti ya no ansian. Quiéreme hoy, pero no tanto como mañana. Ámame hasta que grabe tu sonrisa en mi mirada. Bueno, pues alguien quiere así hablar. No sé si dárselo con una referencia. Pero para que vean que no hay grupo, que todos reciben el mismo premio. Bueno, ahora podéis formar el club de la Granada. No el grupo de los poetas muertos. Pues no sé si será José Romero Cortés quien viene ahora, que sí, a quien le pido que comparezca, si no me he equivocado. Ah, Raúl García, me he equivocado. Extraordinario. ¿Y por dónde va Raúl García? No, me he confundido yo, de página. Es que las personas famosas como yo también tienen sus momentos, sus lapsos. Bueno, pues él nació, si no me equivoco, en 2003. Sí. Perfecto. Y es antiguo alumno. Sí. Muy antiguo. Sí, desde 2021. Vale, y vamos a preguntar. Vale, voy a acercarme porque Sí. me quiero acostumbrar al ritmo. Vale, ¿estás estudiando? ¿Sigues estudiando? Voy a estudiar fotografía y demás. ¡Qué maravilla! Pues eres una de las mejores fotógrafas del planeta Tierra. Tienes que conocerla, es verdad, no lo digo en balde, ni en broma. ¿Y qué tal la fotografía y la poesía? ¿Cómo se conjuga? Lo hago bastante bien. ¿Sí, no? No, si no lo dudo en absoluto. Pero ¿trabajas imágenes y luego las conviertes en poemas? ¿Has experimentado sobre eso? Eso lo hago siempre, me gusta. Es más original y más creativo, tiene más libertad. ¿Y prefieres el modelo fotográfico, que lógicamente, no sé si es la de estudio o de captar, o el mundo en movimiento? A mí me da igual, mientras que lo haga bien, me gustará. Muy bien dicho. ¿Y en blanco y negro o en color? Es que a color... ¿Sacan mejores poemas en blanco y negro o en color? En blanco y negro es mejor. Vale. Porque expresa lo verdadero. Muy bien. Bueno, pues él nos va a leer dos poemas. Atrapados son un poco más extensos que otros y Espacio. Sí, fácil. Entonces, vamos a darle un fortísimo aplauso a nuestro ya fotógrafo y a la poeta Raúl, y vamos a escucharlo. Gracias. Bueno, el primer poema que voy a leer es Espacio. Ahora no sé qué decir, no sé qué hacer para sentir, no tengo control de mis brazos y piernas. Mis pensamientos me hacen querer flotar en las aguas de un espacio escondido y asfixiante. Mi cuerpo no fluye con las olas que golpean mi delicadeza, solo hacen que vean con franqueza el poder que hay tras sus aguas. Ahora solo sé que no me quiero ir, irme al rincón de mi habitación a llorar y a dejar que el tiempo pase, como el que anda por la acera sin pensar en cómo camino. Quiero quedarme suspendido en mi espacio,
escuchando el canto de la rabia, golpeando la desnudez de mi alma. Todo lo que quiero es flotar, ver el cielo y solo sentir el agua entrando y saliendo por mis oídos. Así, así mejor, ¿no? Vale, es que voy a ponerlo aquí, ¿verdad? Y el segundo que voy a leer es Atrapado, que se lo voy a dedicar a mi mejor amiga, que por desgracia no ha estado aquí. Y bueno, le mando un besazo de mi parte desde aquí. Y va así. A veces me tienes como un loco persiguiendo un avión para atraparlo. Pensar demasiado es mi ruina, no escuchar un consejo que daña el orgullo que llevo en el pecho. Quiero ser más consciente de todas esas veces que me mentiste. Al calor de la fogata eché todos esos sentimientos de lo que podría haber solucionado todo de mí. Pero soy solamente un capitán con pata de palo, con loro alocado, con garfio, con deseo de sonreír y dejarte ser el malo de mi propia historia llena de clichés. A veces escuchar la misma canción hace que me sienta bien, hace que la queme tanto por las películas que me imagino cuando me voy de viaje, cuando voy a dormir, cuando necesito escaparme de toda esta oscura realidad llamada vida. Antepongo todos mis deseos para hacer que la otra persona sonríe. Si sigo así, mi corazón se quebrará y ya no lograré en esa próxima vez seguir con vida. Claro, y si quieres foto, mira a Facebook, ¿no? No, pues lo que tú quieras hacer con ella. No, para Facebook y así le presumo de etiqueta. Por supuesto, y además se la dedica a la persona que ha dicho que se la dedica. Y ya... Muchas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a escuchar unos poemas muy hermosos de poemas de Lucía Palma Martínez. Lucía Palma Martínez, por favor, cuando usted pueda. Cuando pueda. Ella va a leer dos textos. Uno se llama, el título es revelador, el de la espada de la pared. Habla en cierto sentido del desamor, de la desesperación desde el título. El otro es Amapolas, que es un precioso poema de amor. Y también eres antiguo alumno. Sí. Y actualmente, si no mucho preguntar. Soy filóloga hispánica en formación. Maravilloso, eso es un gran camino. Y te aseguro que si lo sacas serás feliz, pero si no lo sacas serás maldita por todos los filólogos. Disfruta. Y además, aquí te voy a preguntar referencias. Por favor. Femeninas. 6. 10. 10. Pues, de las que no han sido dichas. Vale, Safo de Lesbos, que de hecho maravillosa. Muy bien. Carolina Coronado. Obra maestra. Gertrudis Gómez de Avellaneda. Obra maestra nuestra romántica. Rosalía de Castro. Y Góngora, voy a decir que son mis favoritos. Muy bien. Aplauso, ovación cerrada. Es que raro que alguien tan joven haya leído poesía griega clásica y la de Safo en concreto. A ver, voy a decir que todas las veces ha sido por influencia docente, no por... Bueno, da igual, pero has dicho 3. Y Carolina Coronado, maravillosa, tiene uno de los poemas a la libertad más grandes del mundo, precisamente de la opresión de la mujer, que si tuviéramos aquí ocasión lo leeríamos a voz en grito. Y preguntarte sobre tus referentes personales con independencia de que me hayas dicho un número más que suficiente de mujeres, y Rosalía de Castro, por supuesto. Y Gertrudis también, pero Rosalía de Castro es una debilidad. Pues yo diría que mi referencia personal más grande que ha venido hoy a verme es Yolanda. Un aplauso para Yolanda. Por una razón muy simple, que es que gracias a ella empecé a escribir y porque me ha enseñado muchísimas cosas sobre la poesía. Y bueno, ya está. Pues a Yolanda agradecerle lo que ha hecho, porque además
unos poemas muy especiales. Así que vamos a dejar a Lucía, que no va a defenderlo, lo va a hacer, a ver si lo lee esto, entre la espada y la pared, y Amapolas. Muchas gracias, Lucía. Un aplauso para ella. Voy a leer primero Entre la espada y la pared, que es un título gracioso, porque a mis dos padres les gusta mucho Fiti Fittipaldi, que tiene una canción que se llama Entre la espada y la pared. Y mientras la escribía esto, estaba escuchándola, y como soy terriblemente mala, muy mala para ponerle nombre a los poemas, pues dije, bueno, no tiene mucho sentido, pero le voy a poner este porque así me quito el trabajo. Y dice así: el limbo es un sitio ajeno que te agarra y catapulta a un vacío adosado y glacial, haciendo de tu vida una tumba. En él habita mi corazón, presa de un continuo vaivén, llena de culpa e indecisión que se pierden en cierto harén. La oscuridad que me asola y priva de dulce miel solo entiende de confusión y de un rechazo amargo y cruel. Es difícil acariciar la superficie del mundo y hallar en la aceptación implícita uno rotundo. Sentir el aislamiento amargo arraigado en el fondo del pecho y la imposibilidad de encajar entre el pensamiento estrecho. Y el segundo se llama Amapola y dice así: mi mayor fantasía era verte entre amapola, sentadita en mi rodilla, escuchando cómo llora, sintiendo cada aliento, cada flor ensangrentada que trepaba con el viento de mi boca hasta tu almohada. Mi mayor fantasía era verte a ti durmiendo, soñando con otro mundo, plácida y sin sufrimiento, sintiendo como tus sueños no se hundían si tú estabas escondida entre mis brazos, guardadita por mi espalda. Mi mayor y única herida tan solo se creaba si tú no estabas cerca de mí, cuando los pájaros cantaban. Mi mayor fantasía, la cual te gusta, digo y pienso, era escribirte poesía y cantarte todos mis sueños, sintiendo a una diosa tan efímera y salvaje como lo eres tú, mi vida, como yo no soy tu amante. Sorpresa. Bueno, y aunque no va a cerrar el acto, sí es cierto que será la última intervención poética, aunque luego Pablo va a hacer poesía con la música y nos ha prometido que va a estar un poquito más larga. Si eso le das la vuelta y la repites. Va a ser Julio Hidalgo Puñal, que muy buenas, por favor un aplauso para él. Que nació en 2002 y que también es antiguo alumno. Bueno, perdona la curiosidad. ¿Sigues estudiando? ¿Estás en otro lío? Sí, sigo estudiando, estoy haciendo bioquímica y... La bioquímica y la poesía son, vamos, únicas. ¿Cómo lleva el mundo de la ciencia? Ya sabéis el discurso de la arte y la ciencia. En fin, de hecho yo conozco a científicos que leen mejor poesía que muchas personas que estudian filología. Hay personas muy preparadas. ¿Tu bioquímica con la poesía cuál es? No. ¿Puedes repetir la pregunta? Normalmente cuando nos referimos a alguien que tiene química con algo, te he aprovechado de ti y he dicho cuál es tu bioquímica con la poesía, de dónde te viene la afición, cuáles son los autores que más te han llamado la atención y si sigues escribiendo ahora que estudias una cosa tan extraordinaria. Pues bueno, yo empecé gracias a Susana, que no está aquí, pero... Gracias. Porque mandó de tarea
gustaría hacer un poema para conseguir un positivo. Es tan digno motivo como lo que Me gustó y bueno, sigo todavía haciendo poesía. ¿Pero lees poesía todavía o ahora mismo lees más fórmulas extraordinarias? Ahora mismo leer poco, pero me gustaría Retomarlo. Muy bien. Pues da la casualidad de que, bueno, nos va a leer un poema que se llama Remitir a lluvia. Y uno que curiosamente es el colofón, porque además, por una de esas casualidades que nadie busca, el poema se llama El final. Es curioso porque este poema al final es una especie de sonetillo sonantado, viene a tener casi siempre, es decir, la pauta es octosílabos, pero es cuando perdemos morcilla. Pero no pasa nada porque la cadencia y el ritmo están, es natural. Me ha sorprendido mucho el final y la verdad es que va a ser un grandísimo final. Así que espero que lo leas lento, con calma, que digas, es el final. Y todos vamos a hacer ahora mismo un aplauso muy merecido con carácter previo. El primer poema se llama Remitir a la lluvia y no sé por qué lo escribí. Remitir a la lluvia sobre los pastos verdes y las doradas llanuras que conforman mi mundo. Remitir a la lluvia por fuera de la ventana de mi pequeño estudio, pero no lo hará por dentro, donde habita la tempestad de un invierno eterno. No lo hará en mi cuerpo pesado, lleno de aguas estancadas y de lagunas inmensas. Tampoco lo hará hoy, y quizá ni mañana ni pasado. Quizá nunca remita la lluvia para mí, pero esperaré callado. Y ahora el final. Tú me abrazas, yo me fundo, me miras y viceversa. No hay tiempo y me besas, se ha acabado el mundo. Las nubes ya no dan tumbos, tu boca sonríe inmersa en mi fragancia de fresas y ya no quedan segundos. Si desaparece el miedo cuando te sientes amado, prefiero amar primero. Caemos los dos al cielo y seguimos abrazados hasta el último te quiero. La última granada del día, bueno, ya de la tarde-noche. Un aplauso para él. Bueno, pues queridos y queridas amigas, hasta aquí llega mi intervención. Daros las gracias, espero que no la hayáis pasado mal, que no haya dicho muchas cosas que os hayan aburrido. Y ya dejo a Juan Carlos, que aparte de darle paso a Pablo, pues cierre el acto. Agradecer al Ayuntamiento de Albolote, a todos vosotros vuestra presencia. Me gustaría que hicierais la afición de la poesía en todos los sitios. También me gustaría que le hiciera sobre el álgebra, si es lo que toca. Pero en el caso especial de la poesía, que como habréis observado, sirve para vehiculizar, perdón por la expresión, sentimientos, pensamientos, reflexiones, a veces filosofía pura. Y a ellos y a ellas rogarles e insistirles que lean muchísimo, mucho y con gusto y con alegría, todo lo que podáis, los clásicos, los modernos. Vosotros estáis en esa edad, tenéis un libro publicado aquí, en el Ayuntamiento, por el Ayuntamiento maravilloso, tenéis los 25 años del Premio de Poesía Joven Antonio Carvajal. Mucha gente empezó como habéis empezado vosotros hoy y actualmente salen en el país. Y yo no estaría en el país y tengo ya 55 años. Así que apretad, que para eso estáis.
y os necesitamos en este planeta, creando, haciendo cosas hermosas. No renunciéis a vuestra libertad nunca, por Dios. Y tener la voluntad de la cultura, que básicamente se adquiere. Aunque hay gente que piensa que tener muchos libros en casa está muy bien y es decorativo, que sin duda los libros se pueden abrir. Y en todos los libros, incluyendo un libro sobre ciencia o un libro sobre el cosmos, el secreto es encontrarle la poesía. La poesía no la vais a encontrar necesariamente en una rosa. No quiero decir que no la encontráis, sino que hay muchos estímulos. Los libros os pueden ayudar mucho y vuestra experiencia vital. Lo habéis hecho estupendamente, habéis superado todas las pruebas. Enhorabuena de todo corazón, y ya os dejo con Juan Carlos, que le da paso a nuestro maravilloso violinista, y despide el acto. Muchas gracias por soportarme. Gracias. Bueno, un poco más, como no creo que haya mejor forma que determinar que con música, pues vamos a dar por concluido el acto, por lo menos en la palabra. Gracias a todos por venir, sobre todo gracias a vosotros, chicos, chicas, por compartir ese trocito de alma con todos nosotros, que esperamos que sigáis haciéndolo, que aquí nos tenéis. Aprovechad de todos, aprovechad de vuestros profesores, aprovechad de Juan Carlos, que ya lo habéis conocido, de mí, de la Casa de la Cultura. Estamos ahí siempre para vosotros, así que mucho ánimo y larga vida a la poesía. Bueno, pues para finalizar el acto voy a tocar el Sonetti de la Rosada de Totra.
estaban pidiendo un bis. ¿Se lo pedimos? Sí. Con un fuerte aplauso. Venga. ¿Cuál le gustó más, el amoroso 1 o el 2? El 1. Yo estaba a punto de aplaudirte por el camino. ¿Va a decir la familia? Ah, bueno, pues entonces haz la entrega del libro del Ateneo. Por cierto, una historia preciosa del Ateneo. Yo lo he encontrado.